Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 Te Ayuda, como siempre aquí, en su casa, por las pantallas del canal de la gente, Canal 30 Loncomilla, que llega a usted por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares, Yerbas Buenas y sus alrededores, a través también de la www.canal30.cl, en nuestro facebook.com/Canal30 Oficial, un programa pensado para conocer diversas problemáticas de impacto en nuestra ciudadanía, en nuestra sociedad civil. Por eso también le invitamos a realizar sus denuncias y a promover diferentes iniciativas de bien público que usted considere como tales a través de nuestras plataformas habituales. Estamos también en la citada red social de Facebook, como también lo puede hacer llamándonos a nuestro teléfono, el 73-256-1630, 73-256-1630, o escribiéndonos un mensaje a WhatsApp, el más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989 para conocer sus problemáticas. Y quizá una de las más complejas afecta no tan solo a Talca, sino que a varias comunas de la región del Maule y que han quedado en evidencia luego del retorno masivo a las clases presenciales y a retomar en cierta medida las actividades económicas y laborales y también particulares de miles de ciudadanos. En el caso específico de la capital maulina es un hecho de la causa. La congestión vehicular se convirtió en un dolor de cabeza, pero también, al margen del aumento en el parque automotriz, hay una escasez en el número de conductores de las máquinas del transporte de pasajeros de las diferentes empresas que brindan este servicio de locomoción. Valeria Candalaf es socióloga e investigadora de Contextus. Esta organización ha presentado recientemente un estudio muy acabado que busca entregar algunas nociones, algunas luces respecto de esta problemática y a partir de todos los indicadores obtenidos mediante este análisis, comenzar a proponer algunas respuestas y potenciales soluciones que tendrán que ser asumidas por quienes deben tomar las decisiones pertinentes para mejorar una realidad que involucra por igual al sector público y al sector privado. Queremos agradecer a Valeria Candalaf, que se encuentra con nosotros en conexión telemática con nuestro programa El 30 Te Ayuda. Valeria, un gusto saludarte. Gracias por este valioso tiempo con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Un gusto para mí también. Gracias. Cuéntanos un poco más respecto de qué motivó a Contextus a impulsar este estudio, considerando las consecuencias notorias, evidentes sobre todo, durante los primeros días de marzo, particularmente en el caso específico de Talca, que en su condición de capital regional dio cuenta de una saturación, de un estrés vial y de la falta de transporte de pasajeros. Bueno, primero que nada contarte que este es un estudio que hicimos en conjunto entre Centro de Estudios Contextus y Episteme. Somos dos centros de estudios que trabajamos juntos. Y es justamente lo que tú dices, el objetivo, lo que nos llevó, la problemática que empezamos a visualizar era la congestión vehicular. Supimos de datos que había aumentado el parque automotriz y además en la prensa había salido, específicamente en Publimicro, que solo estaba operando un 30% de los microbuses. Entonces, bueno, yo también soy usuaria, lo hablo desde la experiencia personal, de la locomoción colectiva, y me daba cuenta que incluso a ciertas horas uno no encuentra locomoción colectiva. O sea, después de las 9, por ejemplo, de la noche, días de semana, es muy difícil encontrarlo. Entonces dijimos, investiguemos acerca de esto y veamos la percepción que la gente tiene sobre esto. Bueno, es un hecho de la causa, primero como consecuencia del estallido social. Y luego, a propósito del confinamiento de la pandemia por COVID-19, hubo una disminución en las frecuencias del traslado de las personas, luego vino el retiro de los fondos previsionales del 10%, 3 retiros que en muchos casos sirvieron para que esos conductores, esos pilotos del transporte de pasajeros se reconvirtieran laboralmente, buscaran otras oportunidades en otros lugares y mucha gente que era usuaria, como tú o como yo, del transporte de pasajeros, nos compráramos un vehículo. Y en este sentido vimos que hubo algún grado de desarrollo, hubo algún grado de dinamismo de la economía, de ciertos mercados, pero por otro quedó en evidencia un talón de Aquiles que se arrastra por 30 o 40 años, en el caso de Talca las calles siguen siendo del mismo tamaño. Exactamente. Nosotros en el estudio
justamente preguntamos, no hay un estudio como comparativo, no podemos comparar si es que la gente usaba más un auto propio o utilizaba más la locomoción colectiva, pero en este momento, este estudio se realizó en las últimas semanas de abril, las 2 últimas semanas de abril, los medios de transporte más utilizados es precisamente el auto propio ahora, con un 28%. Luego lo sigue el colectivo y luego la micro. Después también están las aplicaciones móviles como Uber, Didi, que tienen un 12% alrededor de eso, y la bicicleta, que creemos que también ha aumentado porque en la capital ahora hay más ciclovías y todo, tiene un 8%. ¿Cuál es el objetivo principal de este estudio que ustedes han desarrollado? El objetivo principal es conocer la experiencia de movilidad de los habitantes de Talca. Entonces hicimos distintas preguntas como si efectivamente han considerado que ha habido un cambio en la frecuencia, por ejemplo, cuáles son los medios de transporte que utilizan y qué soluciones propondrían, más o menos. Esos fueron como los grandes ejes. ¿Y cuáles son las primeras conclusiones que a tu juicio van dejando también estas evaluaciones, este análisis ciudadano y que de una u otra manera esperamos se conviertan en un insumo para la toma de decisiones, ya sea de la autoridad del transporte, de la autoridad municipal o de quien corresponde? Bueno, lo primero que nada es que efectivamente, porque partíamos con esta hipótesis de que había algún problema, y es contundente que la ciudadanía sí percibe ese problema. Un 92% de la gente dijo que sí, creía que en los últimos años, en los años de pandemia, específicamente nosotros preguntamos, no por el estallido, cree que el transporte público ha sido afectado, efectivamente. ¿Cómo considera que ha sido afectado? La mayoría de la gente cree que es por la poca frecuencia de la locomoción pública. Y después, la otra problemática que existe es que después de ciertas horas no hay disponibilidad simplemente de locomoción pública. Y en menor medida la gente cree que están llenos, como hay poca cantidad de locomoción, están muy llenos en los horarios punta. Aparte de que también hay bastantes tacos en los horarios punta. Claro, tacos que se generan justamente por la escasez de conectividades viales. De hecho, Talca está separada en dos partes, por decirlo así. La primera, y que ha sido la división histórica, por la vía férrea, que pasa por en medio de la ciudad, y la otra, que es la Ruta 5 Sur, que apenas permite 4 conexiones. El Paso Superior Bicentenario por el norte, la Calle 2 Norte, Avenida San Miguel, que además es una ruta internacional, y la Calle 8 Sur. Aparte, ha habido un crecimiento importante en materia inmobiliaria en los diferentes sectores periféricos de la capital regional, lo que ha traducido a su vez otra necesidad. Ante la ausencia de locomoción colectiva, la búsqueda de otro tipo de soluciones frente también a hechos que en su momento han provocado cuestionamientos de la misma autoridad administrativa, entiéndase el Seremi de Transportes, para otorgar autorizaciones que permitan ampliar los recorridos y fortalecer la cobertura de manera que la gente pueda privilegiar el uso del transporte por encima de algún vehículo particular. En este mismo sentido, ¿cómo creen ustedes que este estudio podrá ser rescatado a objeto de comenzar a cambiar ciertos hábitos y costumbres que han quedado en evidencia luego de esta situación tan calamitosa en los horarios principales de traslado? Sí, exactamente. Nosotros le preguntamos a la gente cómo mejoraría los tiempos de desplazamiento, por ejemplo. Y lo que principalmente nos dijeron es que buscarían incentivos por parte del gobierno o el municipio para potenciar medios de transporte alternativos. O sea, ya sean bicicletas eléctricas, scooter, o en Talca funciona un bus eléctrico, que no sé si es eléctrico finalmente, pero creo que me parece que ahora se está utilizando para que no solo la gente de la tercera edad y con movilidad reducida puedan utilizarlo. El 30% de las personas dieron esa opción. La restricción vehicular también se incorpora, como de lunes a viernes, que haya restricción vehicular, y también se propone que exista tránsito solo exclusivo para taxis colectivos en las calles 1 y 2 Norte. Esas son las 3 opciones, digamos, que la gente propone. También yo rescataría que les preguntamos a la gente en qué utilizaría su tiempo si disminuyera sus tiempos de traslado, considerando que también les preguntamos por sus tiempos de traslado. La mayoría de la gente destina entre 30 minutos a 1 hora en trasladarse a sus trabajos durante el día, pero un 37% se demora más de 1 hora.
Entonces, ¿en qué utilizaría su tiempo si disminuyera los tiempos de traslado? La mayoría de la gente, casi el 50%, lo utilizaría descansando y relajándose, no haciendo otras cosas. Luego lo sigue el tiempo de calidad con la familia. O sea, básicamente la gente quiere utilizar su tiempo, obviamente descansando con todo este estrés, ya que significa el trabajo, incorporar además los tiempos de traslado, es como lo que ocurre en Santiago o en urbes más grandes, digamos. Estamos viendo una modernización bastante, como Talca se está transformando en una ciudad mucho más urbana, digamos. Una ciudad un poquito más cosmopolita, además la presencia de diferentes casas de estudios superiores. Exacto. El ámbito agrícola, diferentes trabajos e industrias, y también ser una estación de paso, considerando el fuerte vínculo que tiene Talca con San Clemente, y San Clemente a su vez con el Paso Internacional Pehuenche, el intercambio fronterizo con vecinos extranjeros que eventualmente puedan venir a la capital maulina e invertir aquí. Sin embargo, ¿cuál podría ser la consecuencia más negativa que deje en evidencia este estudio que ustedes han impulsado, Valeria? Como consecuencia, o sea, bueno, la percepción del transporte público es abrumadoramente negativa, digamos. El problema es que la gente no se estudió directamente en el estudio, pero vemos, y es lo que nos contaban, no ven que haya una solución pronta, porque efectivamente están, sobre todo, no sé, los niños en el colegio, no están teniendo locomoción, digamos. Hay una incertidumbre con respecto a las soluciones que se presenten, porque la gente no ve que haya soluciones, efectivamente. Frente a este aumento en las cifras, ¿hay alguna exigencia, alguna solicitud que haya quedado de manifiesto de acuerdo a este estudio, más allá de los indicadores que ustedes han podido ir tanteando? Sí, preguntamos también como por los problemas urgentes que la gente solucionaría, y la congestión vehicular es la primera. La gente quiere soluciones en ese ámbito. También se quedó de manifiesto el estado de las calles de la ciudad. También hay un reclamo ahí, el estado de las veredas también, y la frecuencia del transporte público. Esas fueron las 4 opciones más votadas, digamos. De acuerdo a lo que revela el estudio, Valeria, ¿cómo se podría mejorar esa percepción en el transporte de pasajeros? ¿Con el aumento de frecuencias, con otro tipo de estrategias, ampliando los recorridos? Efectivamente, con el aumento de frecuencia, con la disponibilidad de transporte en horarios en que no hay, porque efectivamente en la noche no hay transporte. Esas serían las dos alternativas más, porque lo otro era como que estaban muy llenos el transporte público en el horario punta, pero si se aumenta la frecuencia, ese problema se solucionaría. Y se optimizaría también el propio uso de las calles. Exactamente, y bueno, incentivaría además a que la gente no usara su propio auto, que genera, o sea, digamos, según el INE, en el 2020 habían 58.000 vehículos, y en Talca más o menos, digamos que entre 230.000 más o menos personas, es una gran cantidad de vehículos para la cantidad de personas que hay. Entonces, si está todo el mundo utilizando su auto propio, porque obviamente el transporte público es malo, tenemos como resultado unas vías completamente congestionadas. Valeria, en este mismo sentido, ¿hay algún indicador que se refiere a la percepción de seguridad de los ciudadanos que se trasladan en el transporte de pasajeros? ¿Sienten que es más inseguro viajar en una micro, en un colectivo, razón por la que prefieren usar el auto particular, una bicicleta, un scooter, una moto? Nosotros en el estudio no incorporamos esa variable, solo preguntamos por la pandemia, si es que ese caso se sentían seguros o si escogían el transporte público que lo escogían por seguridad por la pandemia, digamos, por el contagio. Y eso sí, la mayoría de la gente obviamente prefería utilizar sus autos o el colectivo, por ejemplo, porque había menos posibilidades de contagio, pero no de seguridad, de este otro tipo de seguridad, como por asaltos, delincuencia, digamos, no. Pero que eventualmente podrían ser también algún factor determinante en algunos casos específicos. Sí, absolutamente. De hecho, ahí podría decirte yo como experiencia propia nomás. Yo conversando con los colectiveros me decían que claro, ellos no salen en la noche porque ya como hay poca frecuencia, ellos mismos no tienen a quién recurrir si es que ocurriera algo, por ejemplo. Entonces, ya que
es como una consecuencia en bola de nieve, digamos. No sale uno, entonces tampoco salgo yo, y no hay nadie. Bueno, esa escasez de frecuencia también me imagino que podría estar directamente relacionada, es una suposición, tú me corregirás, Valeria, al hecho de que muchos pilotos que en algún momento trabajaban, no empresarios, que trabajaban en alguna empresa establecida de transporte de pasajeros, sea micro o colectivo, decidieron reconvertirse al transporte de pasajeros mediante aplicación, entiéndase Uber, entiéndase Didi, que han tenido también un crecimiento significativo. Esa también es mi percepción, pero no lo medimos en el estudio, no podría decirte si es, porque habría que ir a preguntarles a ellos directamente, nosotros solo le preguntamos a personas que utilizan el servicio. Valeria, y a partir de este análisis, si lo pudiésemos comparar con otras comunas o otras regiones del país, ¿cuál es la imagen que queda de la región del Maule luego de esta evaluación? No tenemos estudios comparativos, solo sería como en percepción, porque esto lo conversamos y como con otros investigadores de otras ciudades, digamos, está ocurriendo, la pandemia tuvo efectos en realidad en todo Chile y hay una percepción de que en el país entero hay ciertos problemas de transporte, pero este estudio se remite solo a la ciudad de Talca y no es extrapolable a ningún otro lugar, digamos. ¿Cómo podrían aportar estos datos obtenidos con el estudio de Talca para que la autoridad comunal o la autoridad social del transporte puedan volver a planificar el flujo, el parque automotriz, el uso de las calles en la comuna? Porque hay sectores que están altamente saturados y otras calles que pueden estar a 1 o 2 cuadras de las arterias principales que se encuentran particularmente vacías. ¿Cómo se podría volver a pensar el uso de las calles de la ciudad? Sí, bueno, nosotros dejamos a disposición este estudio, digamos que es bastante revelador en algunos sentidos, pero tal vez habría que indagar un poco más, porque yo creo que esto es solo como abrir la puerta, a ver, porque la misma percepción que tú me decías de por qué hay poca frecuencia o por qué hay poco transporte público. Ahí hay un problema mayor que no se puede estar asociado a lo que ganan las personas, a las condiciones de trabajo, a la inseguridad de los choferes. Entonces, yo creo que habría que ahondar mucho más en un estudio. Esto es como una puerta nomás, que deja en evidencia un gran problema, pero habría que investigarlo mucho más a fondo, pienso yo. Valeria, para ustedes como contextos, ¿qué ha significado también impulsar este tipo de análisis, este tipo de evaluaciones para ir conociendo a ciencia cierta, ir midiendo un poquito la temperatura de la calle, en el fondo comenzar a observar cuáles son aquellas situaciones que más afligen, que más complican a la ciudadanía, de manera de aportar a un mejor desarrollo de la sociedad en su conjunto? Sí, nosotros como contexto estamos también nos vimos afectados por la pandemia, entonces también volvimos a conformar equipos. Siempre seguimos trabajando, digamos, pero nos interesa mucho abrirnos a esto porque trabajamos con estudios específicos que son encargados, por ejemplo, pero tenemos una beta social de justamente ir tomando la temperatura a este tipo de problemas. Esto nació de una percepción que, bueno, era evidente, pero estamos todo el tiempo ya trabajando para ir midiendo otro tipo de problemáticas. Tenemos toda la disponibilidad de hacerlo, de hecho ya estamos pensando en algunos estudios que no los voy a revelar porque todavía no están claros, pero es lo que queremos hacer. Creo que es súper necesario además para impulsar políticas públicas que desde la ciudadanía se empiecen a levantar estos temas. Si lo pudiésemos comparar, por ejemplo, tú ya algo adelantabas, la realidad de la región metropolitana versus una región que tiene altas cuotas de rezago, de ruralidad, de temporalidad laboral. ¿Crees tú que hay un retraso evidente en la inversión pública para mejorar la estructura vial en una comuna como Talca, que pese a ser capital regional, tiene también problemas de conexión en horarios que son fundamentales, tanto en la mañana entre las 7 y las 9, entre la 1 y las 3, entre las 5 y las 7 de la tarde? Sí, esta es mi percepción, como no tengo ningún estudio que avale ni esto tampoco, pero yo creo que evidentemente sí. También yo no sé si estas platas son una prioridad para las autoridades en este momento. Pero se nota, bueno, la convención misma está trabajando estos temas de la regionalización, digamos. Creo que es necesario relevar estos temas porque sí, yo creo que históricamente Santiago se ha llevado muchos más recursos que las regiones. Uh-huh.
Claro, y hay un punto no menor, donde los mismos vecinos lo decían, de acuerdo a lo que tú revelabas en el estudio, de que podría evaluarse la restricción vehicular como una alternativa para tratar de reducir la La congestión. congestión. En este mismo aspecto, es uno de los indicadores que contó con un número importante de acotaciones. Mira, específicamente esa opción de la restricción vehicular tiene un 29% de aprobación, digamos. La que más dijeron la gente fue el incentivo, como te digo, de impulsar otros medios de transporte. Lo que igual es, o sea, no sé cómo desde la ciudadanía se plantea el transporte público, porque una cosa es el transporte colectivo y el otro el transporte público. O sea, debiese haber un transporte público, digamos, debiese haber una disponibilidad, o sea, es una responsabilidad del Estado, del municipio, tenerlo. Entonces la gente ya como que se devela acá que no se confía mucho en que esto se solucione y proponen otras vías de transporte. Lo que a mí me parece que, bueno, debiese haber un transporte público. Aparte claro, de poder tener, no sé, lo que hablábamos, bicicleta eléctrica sería maravilloso, o scooter, o algo así, pero asegurar, digamos, una flota de transporte público. Sí, absolutamente, porque además el único transporte licitado, entre comillas, opera en la comuna de Linares. Entonces, el resto de estas áreas, estos ámbitos que están siendo únicamente ocupados o sustentados por la empresa privada. Y como consecuencia ellos tienen su propio poder en la toma de decisiones. Exacto. Y poco y nada se puede hacer para incidir en algún cambio, salvo lo que ha sido quizás el reclamo histórico de muchos de los empresarios de poder obtener algún tipo de subsidio para incentivar el trabajo, el tema de las licencias de conducir y otras materias que también han influido en una realidad donde en el fondo los principales afectados siguen siendo los usuarios, muchos de los cuales, tal como tú bien mencionabas, tienen que sacrificar tiempos valiosos de descanso, de recreación, para poder iniciar el traslado. Si, por ejemplo, un niño, una niña, su hijo o su hija entra a clases a las 8:15 de la mañana, como el 90% de los establecimientos educacionales en la capital regional, tienen que salir de casa a eso de las 7, lo que implica levantarse a las 6 de la mañana. Y eso a la larga puede ir pasando la cuenta en la calidad de vida y ahí podríamos entrar en otro terreno, que es el grado de afectación en la salud mental de las personas. Es decir, esto podría ser a la larga, Valeria, un efecto dominó en la sociedad. Absolutamente de acuerdo. O sea, lo que te contaba, que la gente en qué utilizaría su tiempo libre sería descansando, no haciendo otra actividad ni siquiera. Eso devela que la gente está cansada, efectivamente. O sea, levantarte, y el estrés, además, que significa estar conduciendo, no sé, con niños, el taco, lo que sea. Obviamente, también había algún porcentaje en el estudio, no tengo el porcentaje, pero la gente sí devela que hay cierta agresividad también en las calles. Claro, entonces eso afecta obviamente a la salud mental, y yo creo que ya con lo que nos ha pasado en la pandemia en muchos aspectos, esto tiende a agravar, y es como también esto está ebulliendo, digamos, puede saturarse en algún momento y puede tener consecuencias mucho más graves. Valeria, ¿cómo esperan ustedes desde Contexto seguir aportando a la sociedad maulina a objeto de seguir estableciendo algunas mediciones que permitan, volvamos sobre nuestros pasos, poder ser ocupados sus resultados como insumos para la toma de decisiones? O sea, nosotros tenemos como prioridad eso. Como te dije, ya estamos trabajando en otros estudios, desde la realidad nacional también, porque tenemos esta realidad política que está trabajando en la convención, y también queremos medir un poco eso, y temas que vayan a salir desde ahí también, pero también en nuestra realidad regional maulina, digamos. Queremos relevar esos temas y estamos constantemente trabajando y levantando esas prioridades. Perfecto. Bien, Valeria, agradecerte este valioso tiempo y gentileza que has tenido con nosotros en el 30 te ayuda. Gracias por a ti. De Canal 30, exponer también algunos de los resultados de este estudio y que, por cierto, esperemos sea recogido por quienes deben definir también un mejoramiento en las políticas públicas para el bienestar de la ciudadanía, el bienestar integral del ser humano como persona y, por supuesto, del usuario del transporte y la locomoción.
Sí, solo decir que si alguien quiere indagar un poco más en el estudio está disponible, es público, está en la página de contextustalca.cl, así es que pueden verlo ahí. Muchas Perfecto. Gracias a ti, José Miguel. Gracias, Valeria. Linda tarde, muy gentil. Igualmente. Adiós. Valeria Gandalaf, socióloga y también investigadora de Contextus, que es una institución que ha desarrollado una indagatoria acerca de la percepción ciudadana que existe acerca del uso de la locomoción colectiva. Es una materia que hemos ido abordando a lo largo del tiempo en los diferentes espacios de Canal 30, incluso en el comienzo de la temporada de este ciclo del 30 Te Ayuda, y cuando éramos el 30 Te Escucha también lo conversábamos, en el sentido de poder conocer, indagar sobre una serie de problemáticas que han ido quedando de manifiesto a lo largo del tiempo. Es un hecho, 2 años de confinamiento, 2 años de suspensión de clases concretamente, fueron arrastrando también algunas necesidades. Y digo arrastradas porque al no notarse, no se percibía quizás una solución concreta a un problema que se fue profundizando, a una herida que empezó a generar una laceración profunda en los vecindarios, en las comunidades. Esto tiene directa relación también con el uso eficiente y efectivo de las calles de la ciudad, la conectividad vial y la percepción de las personas respecto de una situación que es bien compleja, la falta de frecuencias. Lo conversábamos en su momento con el ya ex Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Palacios, del gobierno anterior. Ahora la actual Seremi del ramo, Jimena Oliva, está tomando también algunas cartas en el asunto, en el sentido de, en el caso específico de Talca y también de la comuna de Maule, hasta donde llegamos por cortesía de Multicom, evidentemente que hay una situación bien difícil. La conectividad es escasa, las calles se saturan en los horarios de mayor demanda, ¿me entiendas? Entre las 7 y las 9 de la mañana, entre la 1 y las 3 de la tarde en el horario del almuerzo, para quienes tienen la costumbre, el hábito todavía de ir a comer a su domicilio o alcanzar a tomarse una siesta, si es que el tiempo lo permite, y por supuesto también en la salida de los trabajos y de los colegios desde las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Lo complejo de este fenómeno es que, tal como lo revelaba Valeria hace algunos instantes, es que hay escasez de disponibilidad de vehículos. De hecho, un dato de 440 máquinas de transporte de pasajeros existentes en las 3 empresas urbanas que realizan este servicio en Talca, Taxutal, Sotratal y Abate Molina, solamente el 30% de estas estaba funcionando y en consecuencia tenían que satisfacer la demanda de una comunidad que creció. Por otro lado, al existir ausencia de vehículos del transporte de pasajeros, al construirse mayor cantidad de domicilios, mayor cantidad de emplazamientos en la zona periférica, Talca creció más al norte, creció más hacia el oriente, más hacia el sur, ya generando esta dicotomía de un territorio talquino en jurisdicción de Maule, donde los vecinos se sienten más talquinos que maulinos, pero deben tributar y contribuir a Maule porque es la jurisdicción que le corresponde. Entiendas el problema histórico de Santa Teresita de Colín, Doña Ignacia y todas sus etapas, Doña Antonia, etc. Hay también otra dificultad: escasez de locomoción. Hay empresas que no hacen el recorrido porque no tienen la autorización para llegar ahí, salvo algún servicio especial o el uso de algún taxi o vehículo de aplicación, y la gente se ve obligada a comprar un auto para poder llegar con cierta rapidez y prontitud a su punto de destino. Rapidez y prontitud que contrasta con el tamaño de las calles, que crecen a un ritmo muchísimo más lento ante esta altísima demanda que ha quedado en evidencia desde el 2 de marzo del presente año, cuando se dio paso al retorno masivo. Incluso en algunos casos la sociedad civil, organizaciones vecinales, consejos escolares han acudido al municipio, han asistido hasta la Seremía de Educación o incluso a la propia Seremía de Transportes para suscribir reuniones con las diferentes empresas, buscar algún punto de consenso, generar un levantamiento de una mayor mano de obra para incentivar que
más profesionales o más conductores que cumplan con todos los requisitos legales puedan manejar una micro o manejar un taxi colectivo. Pero esto ya es privativo de cada una de las empresas y su propia realidad económica, que ese es un terreno un poquito más agreste, mucho más árido, y en su minuto ya lo abordaremos con mayor profundidad. Pero también hay otra necesidad que ha surgido, y lo comentábamos también con la especialista. Dado que muchas personas han tenido que sacrificar parte de su tiempo personal, se van a ver obligadas a salir más temprano o llegar más tarde para tratar de evadir la congestión que se genera en los horarios de mayor demanda, cuando muchos colegios ingresan a la misma hora de forma simultánea y las calles para llegar allí son bastante complejas o están en la zona céntrica. Hay 3, 4, 5 colegios que se encuentran en un mismo punto, que es lo que ocurre en un nudo vial bien difícil que está en territorio de Maule, pero que afecta más a Talca que a Maule. Avenida Colín, Culenar Chacarillas, Avenida Duao por la salida de Santa Teresita de Colín, Camino Viejo a Maule, y naturalmente que todo el sector de Puertas del Sur, Villa Don Pablo y la población Carlos González, que tienen 5 o 6 calles que confluyen en un mismo punto, y eso obviamente ha causado otros dolores de cabeza. Y allí surge la iniciativa de los propios vecinos de organizarse y solicitar, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda postular algún proyecto para la construcción de un puente que permita enlazar algunos sectores internos de esos barrios que coinciden también con otra calle habilitada en Talca, y tratar de descongestionar un poco el tránsito en un punto donde además hay 2 colegios, uno al lado del otro. O lo que ocurre también en la zona céntrica de Talca, donde hay 5 o 6 colegios en un mismo barrio. Y eso también provoca un quebradero de cabeza, a tal punto de que un vehículo con un apoderado que quiere ir a dejar a su hijo o sus hijos al establecimiento tiene que estar 25 o 30 minutos esperando para avanzar 3 cuadras. Y eso es una realidad latente. No se vive lo mismo en Linares o en Villa Alegre o en San Javier o en Maule, quizá, en Maule antiguo, pero sí es una situación que evidentemente ya está generando un gran estrés en la comunidad de Talca y sus alrededores, como también en aquellos estudiantes y trabajadores que duermen en otra comuna, pero que realizan su vida laboral o académica en Talca, y que también han tenido que adaptar sus tiempos, limitando el descanso y limitando otro tipo de actividades para su legítimo periodo de ocio, en virtud de ocupar ese tiempo para trasladarse y viajar a algún punto de destino. Una situación que naturalmente tendrá que ser abordada, insisto, por las autoridades correspondientes y poder satisfacer esta demanda que es latente respecto del mejoramiento del uso de las calles, de la señalética y de fomentar también el uso del transporte de pasajeros. Una situación que cobra mayor relevancia incluso en estos tiempos donde hace más frío, donde ha aumentado también el uso de los vehículos particulares y por consecuencia la contaminación ambiental, y tenemos que enfrentar, por ejemplo, 6 alertas ambientales para el polígono de Talca y Maule, donde la calidad del aire es deficiente y donde las enfermedades respiratorias cobran también generan un problema mucho más difícil de afectación para un mayor número de personas, limitando la actividad física y deportiva en espacios abiertos y cerrados inclusive. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más datos e información en esta tarde por las pantallas del canal de la gente. Quédese con nosotros hasta las 5:30 TEI. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí.
Hola amigos, quiero invitarlos a que nos reunamos todos los domingos a contar de las 22 horas en el canal 30. Ahí estaremos haciendo comentarios de libros, abordando el tema de la literatura y conversaciones con amigos aficionados a las letras. Entonces, los esperamos. Punto aparte, no lo olviden. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. Ahora nadie aprieta y me puse la Balenciaga. Te invitamos a ti y a todos tus vecinos a participar de este gran concurso. Envíanos tu TikTok que sea tendencia. Y el que tenga más reproducciones y más likes ganará descuentos en su próxima mensualidad para ti y toda tu villa. Envíanos tu video al WhatsApp +569 68 78 0141. Ya lo sabes, participa y gana junto a Canal 30 y TV Cable Loncomilla. Gracias por estar con nosotros por las pantallas de Canal 30 Loncomilla, por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para usted. Velociraptor 360 es la solución que usted necesita para vincular un mayor número de dispositivos inalámbricos a una misma red Wi-Fi. Es tal su potencia, es tal su fuerza que ningún rincón de su casa quedará sin la posibilidad de conectar su celular, su tablet, su notebook, su Smart TV o cualquier otro dispositivo que requiera del uso de Internet. Con la velocidad más eficiente del mercado, Velociraptor 360, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Es un tema que naturalmente también nos convoca, el hecho de un aumento en el flujo vehicular y que coincide también con este periodo de bajas temperaturas cuando nos adentramos progresivamente al periodo de invierno que nos estará acompañando dentro de aproximadamente un mes y días. También queda en evidencia el importante número de personas que utilizan estufas de combustión lenta y diversos sistemas de calefacción a base de leña y otro tipo de insumos. Sin embargo, las condiciones atmosféricas no son las más apropiadas y estas pueden ocasionar algunas dificultades de carácter respiratorio en la población. De hecho, la información que acabamos de recibir dice directa relación desde la Delegación Presidencial Regional del Maule que se ha decretado preemergencia ambiental para el polígono de Talca y Maule, lo que se traducirá indudablemente en una importante cantidad de restricciones, limitando el funcionamiento de las estufas de combustión lenta desde las 6 de la tarde de mañana hasta las 6 de la madrugada del día siguiente, como asimismo también la prohibición absoluta de la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre y también en espacios cerrados. Esto considera
considerando el riesgo latente para la población que padece algún tipo de enfermedad crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma. Y por cierto, poniendo en serio riesgo a los niños y a los adultos mayores. Y por lo mismo el llamado de las autoridades es a acoger estas restricciones, entender que también podrían haber sanciones económicas significativas y también de una u otra manera cambiar la cultura de la calefacción en los domicilios, primero para proteger el aire y por consecuencia el medio ambiente y también tratar de tener en lo posible una mejor calidad de vida. 6 alertas ambientales han sido establecidas en Talca y Maule en menos de una semana y ahora se vivirá la primera preemergencia de la temporada, lo que naturalmente enfatiza el llamado de la autoridad a ser muy cuidadosos y responsables con la salud respiratoria de la gente. Y por lo mismo, considerando también todos estos riesgos, es que hay que tomar ciertas precauciones, sobre todo en esta temporada de otoño-invierno y donde el proceso de vacunación contra la influenza, paralelo al de la vacunación contra el COVID-19, también es sumamente fundamental. Veamos el siguiente material audiovisual que nos permite contextualizar un poco sobre los cuidados que debemos tener en esta temporada. ¿Qué es la enfermedad respiratoria? Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan el sistema respiratorio y que van desde molestias en la garganta hasta enfermedades pulmonares graves y pueden manifestarse a través de síntomas muy conocidos como la obstrucción nasal, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sibilancias, pito y malestar general. Las causas de la enfermedad respiratoria pueden ser infecciosa, por bacterias, virus o hongos, por material particulado como los vapores, gases, polvos o incluso la lluvia, y por hábitos como el cigarrillo. Así que, ¿cuáles son las rutas de transmisión y o contacto? Primero tenemos el contacto directo. Transmisión persona a persona, por tos, gotas de saliva o moco. Cuando el huésped entra en contacto con el reservorio, es decir, con la persona portadora pasiva de la enfermedad. También es dado por besos, contacto piel a piel y actividad sexual. Y segundo, está el contacto indirecto. Es cuando la enfermedad es llevada por un portador al huésped, por superficies contaminadas o los vómites, y al estrechar manos de personas contagiadas. Las enfermedades respiratorias más frecuentes son la gripe y el resfriado común, la rinitis, la rinosinusitis, la faringitis, amigdalitis, bronquitis, el asma y la neumonía. También hay enfermedades respiratorias agudas, las que son causadas por diferentes gérmenes en cualquier parte del aparato respiratorio, de una duración menor a 4 semanas. Son 90% de origen viral, más frecuente en niños y más frecuente en invierno. También están las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las alergias respiratorias. ¿A quiénes afecta con más frecuencia la enfermedad respiratoria? A niños menores de 5 años carentes de defensas. También a adultos mayores que han tenido alguna alteración de su sistema inmunológico. Y también a personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Tenga presentes como alertas antecedentes recientes de viajes. Aplica cuando se sospecha de algún virus nuevo, en su momento SARS o H5N1 o coronavirus. Antecedentes de posible exposición y contacto con personas con enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué cuidados debo tener? Si tiene síntomas respiratorios, es recomendable que utilice bufandas. También utilice cubrebocas para evitar la propagación de la infección. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o con la manga de la camisa al estornudar o toser. Evite lugares cerrados y húmedos. Trate de no estar en lugares conglomerados. En la medida de lo posible, evite el frío y cúbrase de él. No se exponga a cambios bruscos de temperatura. Lávese las manos con agua y jabón o solución alcohólica después de estar en contacto con superficies sucias o con personas con síntomas respiratorios. Limpia áreas comunes con regularidad, sobre todo en oficinas y transportes públicos. Lleve una alimentación saludable, con un consumo adecuado de cítricos y vitamina C. Duerma y descanse el tiempo suficiente. Beba abundantes líquidos. Evite la automedicación porque puede complicar más la infección. Y sobre todo,
acuda al médico para un diagnóstico adecuado. Y por último, no olvide consultar con su empresa por las actividades de prevención. Es un tema no menor porque Chile es famoso de tener casi 2 farmacias por esquina y es un hecho de la causa, pero donde también las tasas de automedicación, donde todos nos creemos doctores, también están generando un consumo inadecuado de medicamentos, lo que puede arrastrar también otro tipo de problemas. Así que por lo mismo es importante que todo ciudadano o ciudadana pueda acudir a algún establecimiento de salud a objeto de obtener el diagnóstico más apropiado para aquella patología o enfermedad que a usted más le aqueje y que tenga directa relación también con la situación respiratoria. De hecho, el mismo Ministerio de Salud ha divulgado en sus plataformas digitales sobre la base también de una instancia que ha sido calificada o es conocida como Salud Responde, una serie de advertencias y recomendaciones que en el fondo lo que pretenden es entregar las mejores sugerencias posibles para que las personas sean capaces de detectar sobre la base de ciertos síntomas algunas condiciones de salud que pudiesen traducirse en una complicación muchísimo más severa. Y por lo mismo también acudir a los establecimientos de salud es fundamental. Lo conversábamos aquí en capítulos anteriores con la Seremi de Salud Gloria Icaza, de que la estructura sanitaria, la red asistencial ya está preparándose para reforzar este periodo que va a ser bastante crítico. ¿Por qué va a ser más crítico? Si bien los índices de la pandemia, al menos aquí en el Maule, se mantienen bajos, sí es un hecho de que con el retorno a la actividad presencial, particularmente en los establecimientos educacionales, puede que un mayor número de niños se vea afectado o afectada por algún tipo de complicación respiratoria y se vea condicionado aquel padre, aquella madre o aquel tutor o apoderado o apoderada a asistir a un centro de salud, ya sea un CESFAM, un SECOF, alguna posta rural o alguna urgencia hospitalaria por problemas, o alguna clínica privada inclusive, por problemas respiratorios. Hay que tomar en consideración una serie de situaciones. En el caso específico de las niñas y niños de menos de un año, hay algunos síntomas que pueden ser bastante prácticos. Cuesta muchas veces reconocer en el llanto de un bebé qué es lo que le pasa. Entonces, por lo mismo, si algunos de estos o alguno de estos factores puede ser el más próximo a identificar alguna complicación respiratoria de carácter grave, siga muy atentamente estas sugerencias que realiza la autoridad. Un cuadro de irritabilidad, es decir, que su bebé esté más enojón, dificultad al respirar, que pueda tener incluso un silbido de pecho, fiebre que pueda superar incluso los 38 grados, labios o piel de color morado, que no sea necesariamente un moretón, sino que evidentemente pueda ser otra cosa. Si el pecho del bebé se hunde entre sus costillas, si no quiere mamar, no quiere comer o no quiere beber, y si presenta un aleteo nasal, un movimiento de los orificios de la nariz, ahí forzosamente usted tendrá que concurrir con el bebé a un consultorio, a un servicio de atención primaria de urgencia SAPU o a un SAR, como el que existe en la comuna de Villalegre, o bien llamar al teléfono que aparece en pantalla, que es el 600-360-7777. 600-360-7777, que ha sido habilitado por el Ministerio de Salud para orientar telefónicamente a todas aquellas personas que tengan alguna inquietud sobre presuntos síntomas que eventualmente puedan estar asociados a una condición respiratoria que pueda ser grave o aguda en el caso de un niño o una niña que sea menor de un año de edad. Por otra parte, también hay una recomendación sumamente importante a propósito de la campaña de inoculación contra el virus de la influenza, que se inició el 16 de marzo en todo el territorio nacional, dado que se trata de una patología que incluso puede ser mortal y que es prevenible con una vacuna. Todas las mujeres embarazadas, no importando la etapa de gestación en la cual se encuentren, deben concurrir a un establecimiento de salud para vacunarse contra la influenza.
y de este modo, de forma completamente gratuita, poder salvar su vida y evitar también alguna complicación mayor en la salud propia o la del bebé que está esperando. Así que en ese sentido todas las mujeres pueden acudir, todas las mujeres que estén embarazadas, independientemente de la etapa, si es una gestación preinicial o ya se encuentra con varios meses de embarazo, incluso antes de ser madre, convertirse en madre, ya desde el 7º mes en adelante, por supuesto que también puede acudir a vacunarse contra el virus de la influenza. Recordemos que dentro de los grupos objetivos que han sido considerados por el Ministerio de Salud para esta campaña 2022 de la vacunación contra la influenza se encuentran los niños desde los 6 meses de vida hasta 5º año de enseñanza básica, 10, 11 años. También los adultos mayores de 65 años y más, sean hombres o mujeres. Las personas que tengan alguna enfermedad de carácter crónica entre los 11 y los 64 años de edad también deben concurrir a los diferentes establecimientos de salud para participar del proceso de vacunación, y también aquellas personas que eventualmente puedan ser un poquito más susceptibles a contraer alguna enfermedad, como por ejemplo quienes son pacientes en diálisis, hemoperitoneo, pacientes con trasplante de órganos sólidos, de corazón, pulmones, riñón, hígado, páncreas, también pacientes con trasplante, pacientes con cáncer en tratamiento de radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal, o pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus, que recientemente conmemorábamos su día, y que reciben tratamiento biológico o de pequeñas moléculas. Tan importante como recibir la vacuna contra el COVID-19, también es protegerles contra el virus de la influenza, que puede tener consecuencias significativas. De hecho, el propio Ministerio de Salud lo ha mencionado en sus plataformas, este número que ya decíamos, lo vamos a reiterar para que usted pueda apuntarlo, el 600-360-7777, 600-360-7777, usted marca la opción 3 y tendrá atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde un especialista estará muy al pendiente de resolver aquellas inquietudes asociadas a los síntomas que eventualmente puedan estar asociados a algún tipo de enfermedad de carácter respiratorio. No impidiendo esto que usted concurra naturalmente a su médico de cabecera, o en su defecto asista con la mayor prontitud a un centro de salud, entiéndase un SECOF, entiéndase un CESFAM, entiéndase también un SAR como el que existe en Villalegre, y también ya en una situación un poquito más extrema poder acudir a un recinto asistencial, como por ejemplo el Hospital de Talca, el Hospital de San Javier o el Hospital de la Comuna de Linares. Así que en ese mismo sentido es sumamente importante considerar todos estos elementos para poder proteger su salud y la de sus seres queridos, y sobre todo los niños y por cierto también los adultos mayores. Algunos elementos, algunas materias, algunos síntomas que pueden ser perfectamente reconocibles por la población, que puedan también atender a aquellas dificultades que puedan surgir a propósito de la exposición al frío, de los cambios bruscos de temperatura, o por el hecho de que alguna persona pueda compartir con alguien o un grupo mayor de gente que eventualmente pueda estar afectada por alguna enfermedad respiratoria, esta se viralice, se contagie y desencadene también un fenómeno que pueda ser un poco más complejo. Me refiero a que se llega algún trabajador a una institución con un resfrío, naturalmente un resfrío propio de la temporada, no hablamos del COVID-19 porque esa ya es otra situación. En caso de que haya alguna persona resfriada, comparta los espacios y no se tomen las precauciones correspondientes, puede haber un mayor número de personas que se vean afectadas porque este virus va saltando de persona en persona. También es un hecho, y lo conversábamos en su momento con la Seremi de Salud Gloria Icaza, de que es muy probable de que ya, esta es una percepción más personal, pero de que el uso de la mascarilla ya lo naturalicemos, es decir, integremos la mascarilla a nuestros hábitos, a nuestra vida cotidiana.
considerando de que hay ciertas ventajas. Quienes trabajan desde muy temprano o llegan muy tarde muchas veces ocupan una bufanda para cubrir su rostro. Ahora eso se ha visto reemplazado con el uso de una mascarilla o a veces una mascarilla doble y al ser la mascarilla una barrera que evita la exposición a alguna enfermedad de carácter respiratorio, sobre todo si hablamos del coronavirus, esta también tiene algunos beneficios, como evitar el frío y, por cierto, el ingreso de virus a su organismo. Y por consecuencia, las cifras de personas resfriadas podrían mostrar, tal como en los últimos 2 años, una clara tendencia a la baja, situación que naturalmente se teme que en esta oportunidad, en este año 2022, la situación no sea como tal. Pero esperemos, indudablemente, de que con responsabilidad y con cuidado, con conciencia y sobre todo empatía, podamos evitar una saturación o colapso de los centros asistenciales por enfermedades respiratorias propias de la temporada, donde muchos factores pueden ser determinantes. La presencia ante algún virus o bien una excesiva exposición a agentes contaminantes. Gracias por estar con nosotros y participar en este nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Le invitamos a seguir interactuando con nosotros al 73256-1630, 73256-1630 o bien a través de nuestro WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. También puede interactuar a través de algún mensaje en nuestro fanpage, en facebook.com/Canal 30 Oficial. Canal 30 Loncomilla, haciendo televisión con sentido regional. Gracias por estar con nosotros. Ya viene Contigo en la Tarde. Que le vaya bien.